En Noticias Caracol seguimos construyendo diálogos para no polarizar, reflexiones que nos conduzcan a la mejor Colombia posible. El invitado de hoy de Alejandra Giraldo es el rector de la Universidad de Externado, Hernando Parra Nieto. Es abogado y ha sido docente del mismo campus universitario por 25 años. Cuenta con un título en negociación de confrontaciones de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. La necesidad de que la academia participe en la construcción de puentes de interlocución y los retos que tiene la educación para formar líderes que no polaricen son algunas de las ideas que se abordan en el siguiente diálogo. Señor rector Hernando Parra, muchísimas gracias por aceptar este diálogo con Noticias Caracol. Encantado, Alejandra, de estar aquí y compartir con usted y con la audiencia de Caracol. ¿Cuál es su visión de Colombia hoy? ¿Cómo se siente el país? Estamos viviendo un momento donde no encontramos puentes de comunicación, donde no encontramos interlocución con el otro. De pronto no nos estamos proponiendo hacerlo y es allí donde nuestro país tiene que encontrar esos puentes de comunicación. Yo creo que el propósito es crear nación, aportar desde la visión de cada uno, pero consolidar esta gran nación. Tenemos que hacerla grande y próspera. Tenemos las condiciones para ello. Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo en medio de tantas diferencias? ¿Cómo lograr que lo que no nos une no nos destruya? Reconozcamos al otro, situémonos en el lugar del otro, cómo considerarlo, cómo entenderlo para construir. Iniciamos por la descalificación, iniciamos por destruir, no por construir. Escuchar activamente, no pasivamente. Si logramos esa posición, si logramos precisamente saber qué piensa el otro, podemos también nosotros desde nuestro propio punto de vista empezar a establecer esos canales, esas conexiones que nos faltan en Colombia. Yo creo que ese es el momento para lograrlo, para hacer un esfuerzo. Por eso creo que los líderes de todos los sectores, de todos los estamentos, debemos iniciar nuestro trabajo proponiendo puntos de comunicación, puntos de encuentro, los llamo yo. ¿Y cuáles serían esos mínimos para establecer los puntos de encuentro? Creo yo que los espacios han estado convocados, pero el terreno no ha sido fértil, porque después de que se dan esos encuentros, también se registran sucesos que desaniman mucho a los ciudadanos, a la opinión pública, donde la gente dice, pero ¿para qué se encontraron si volvimos al mismo espiral de pugnacidad? Parece un elemento psicológico, pero tenemos que renunciar a los egos, al protagonismo. A veces consideramos que solamente tenemos la plena razón uno solo de los participantes en el diálogo. Tenemos que entender que precisamente el diálogo es de dos, no de uno solo, que no podemos imponer. Las mayores victorias se logran no por imposición, sino por consenso. ¿Y cómo buscar consensos? Identificando y conociendo al otro. Por más diferentes posiciones que se tengan, por más diferentes personas que se presenten una a otra, siempre existen puntos comunes. La tarea es buscarlos y encontrarlos en todas las actividades. ¿Usted siente que hoy los líderes están confinados en el mundo de sus ideas? Sí, yo siento que existe mucho egoísmo ideológico. El egoísmo ideológico es pretender que solamente mi razón es la válida y que si no logro convencer, que es lo que me preocupa, se ha perdido ese ejercicio de convicción, entonces tengo que hacerlo por imposición. Y con ello me extiendo también al poder mismo de las armas, a los grupos irregulares que pretenden imponerse y que pretenden con ello lograr la sumisión de los demás, infundir miedo y temor. Pero no solamente con las armas se infunde miedo y temor, a veces también con las ideas, y por eso hay que tener mucho cuidado en ello. Ahora que usted dice acerca de cómo se infunde miedo y temor por medio de las ideas, cómo le entregamos herramientas a los ciudadanos para que con criterio puedan discernir las ideas y tener no solo una participación más activa, sino apropiarse de la realidad de una manera objetiva, real, no comprar tesis porque sí o narrativas porque sí. Mire, usted menciona una palabra que a mí me emociona porque viene de los griegos y de los romanos, que es la palabra ciudadano. 300, 200 años antes de Cristo ya hablaba de ese concepto y tenía que ver con el bien público, la res pública, trabajar por el bien común. Yo creo que nosotros tenemos que apropiarnos mucho más del concepto ciudadano. El concepto ciudadano significa actuar en colectivo.
Yo creo que nos hace falta una gran campaña publicitaria, inclusive desde los medios, que nos digan, adoptemos un espacio en nuestra ciudad, adoptemos un parque, propongamos, unamos como vecinos, como habitantes de una localidad, cómo podemos mejorar, no qué puede hacer mi país por mí, qué puedo hacer por mi país. Empieza por pequeños pasos, por los grupos de vecinos, por los grupos de comunidades que se unan para conservar un parque. ¿Cómo podemos entonces nosotros aportar a Colombia? Y encontrar además, Alejandra, como ciudadanos, un elemento para sentirnos orgullosos de nuestro país. Muchas veces se recrean a quienes le han causado daño a Colombia. A todos se les hacen alarde, a veces en los mismos medios de comunicación, mediante programas, novelas incluso. ¿Por qué no volvemos a rescatar lo bueno? Yo creo que por ahí también podemos empezar a reconstruir ese concepto de ciudadanía. Resaltar lo correcto, pero mostrar con el ejemplo. Yo creo mucho en el ejemplo. Creo que con ejemplo podemos dar lugar a formación. Los líderes tienen que dar ejemplo de puntualidad, de rigor, de excelencia, de cumplimiento, porque ellos son el reflejo, ellos son el modelo de muchos otros. Si los líderes no asumen ese papel, ese rol de ser conciliadores, ¿qué pueden divulgar? ¿Cuál es el mensaje? Muchos de los líderes de la vida nacional se han formado de hecho en esta alma mater, en la Universidad Externado. ¿Cuál es hoy el foco de formación para crear líderes que no polaricen? Hemos promovido desde nuestra fundación la formación en pensamiento crítico, pensamiento autónomo, pero con tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? El respeto por el ideario ajeno. La academia es neutra, es el lugar para discutir desde un punto de vista de neutralidad, pero no puede traducirse en pasividad ni tampoco de alguna manera en apatía. Ese es el papel de la academia. La academia tiene que participar, lo estamos viendo en el mundo. Yo creo que la Universidad Colombiana también tiene que participar porque esa neutralidad, por naturaleza que tiene, precisamente es la oportunidad de decir. Y de decir desde un punto de vista precisamente estructurado, de decirlo con sustento. No hacerlo significa de alguna manera asumir un papel pasivo que puede traducirse más tarde seguramente de alguna manera de descrédito si la academia realmente no ocupa y no juega el papel que la sociedad está esperando de ella. Recuerdo una columna que escribió hace unos días atrás Mauricio García Villegas que se titulaba Hoy es más difícil educar. ¿Considera usted que hoy educar es más difícil? Desde el punto de vista de los educadores, la educación no tiene que ser nunca difícil. Los educadores tenemos que adaptarnos a la realidad de las juventudes. En todas las épocas han existido complejidades para educar, de diferentes razones y diferentes circunstancias. Hoy en día se ven mucho por los aspectos tecnológicos. ¿Qué tan activos son hoy los jóvenes en la participación de la conformación del diálogo nacional? Podemos observar que son movimientos pendulares, en una oportunidad mucha pasividad, mucha actividad, pero yo creo que siempre está allí el sentir de los estudiantes de ser propositivos y de proponer. Creo que los estudiantes siempre tienen esa visión esperanzadora y optimista. Es que lo que nunca podemos perder los colombianos es el optimismo. No podemos seguir aquel cuento de García Márquez que decía, este pueblo se va a acabar porque termina acabándose. Eso no lo podemos repetir nosotros. Todos los colombianos tenemos que ser transmisores, pero un optimismo no simplemente filosófico, sino con un argumento, con un sustento, partiendo de lo que cada uno de nosotros debemos y podemos hacer. También encuentro jóvenes que están esperando. ¿Qué sucede? Están atónitos frente a lo que están viviendo, esperando quién los guía, alguien a quien puedan seguir. Y es ahí donde están los líderes, los educadores, los colombianos motivadores. En pequeños grupos de trabajo encuentro que los estudiantes están cansados de esta polarización. Creen que la polarización no conduce a nada, sino que es momento de establecer una forma de superarla y de salir de ella. No quieren vivir más un esquema de confrontación. También hemos encasillado esa palabra únicamente en las personas que tienen millones y millones de seguidores, pero ¿qué hay si reencauzamos ese concepto y todos nos volvemos microinfluenciadores en la cotidianidad desde los actos virtuosos, desde la solidaridad, desde la amabilidad, desde una tónica propositiva? Eso es empoderarnos a sí mismos.
es el poder realizar nuestro trabajo precisamente por repetición, motivando, exhortando a otros, invitando a otros a que sigan el camino. Por eso vuelvo a mi tema del ejemplo, de poder realizar actividades que tiendan a replicarse. Y nosotros hoy, Alejandra, tenemos una gran responsabilidad. El país que vamos a dejarle a nuestros hijos, nietos, bisnietos, creo que esa es la responsabilidad del país. 3 acciones o 5, las que usted elija, que ayuden a que desde la individualidad construyamos la mejor Colombia posible. La primera, Alejandra, no perder la fe y el optimismo en Colombia. Esta fue la patria que por suerte nos correspondió. Valorémosla, apreciámosla, tenemos que querer a nuestro país. Esa es la primera tarea, creer en Colombia. La segunda tarea, no repetir las ideas negativas y destructivas. Repitamos las buenas, las constructivas. Y la tercera, tendamos puentes de comunicación y de entendimiento. No fracturemos, no dividamos, trabajemos por la unión. Esas para mí serían 3 tareas fundamentales. Yo creo que si Colombia todos ponemos un poquito de ello, tareas sencillas, podemos transformar nuestro país. Maravillosas reflexiones, rector. Muchísimas gracias por la deferencia de atender este diálogo y la invitación del bien como primer renglón para seguir adelante. Gracias, señor rector. Encantado, Alejandra. Muchas gracias a usted.